Bienvenidas y bienvenidos a Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie quería escuchar. Hoy hemos venido a hablar del auge de la ultraderecha en un programa que hemos titulado Ultraderecha, pandemia o inmunidad de grupo. Tras la crisis de 2008 y el fracaso económico del neoliberalismo y la globalización, surgieron por todo el mundo partidos y voces anti-establishment con tonos reaccionarios y conservadores. A día de hoy, esos movimientos se han consolidado en el poder en países como Brasil, Estados Unidos o Hungría y tienen una presencia importante en otros tantos como Suecia, Finlandia, Italia, Alemania o Francia. En España, el movimiento 15M supuso una vacuna a esa ola reaccionaria. Sin embargo, desde que en las pasadas elecciones andaluzas Vox irrumpiera con 12 diputados, el espacio electoral y social de la ultraderecha no ha parado de crecer hasta ser la tercera fuerza política del Parlamento español con 52 diputados. La excepcionalidad española ha caído y empiezan a proliferar los monstruos gramscianos dentro de nuestra sociedad. Nativismo y autoritarismo son la marca de identidad de una ultraderecha llamada a dinamitar los consensos de las democracias liberales golpeadas por la crisis. Nativismo en el sentido de un nacionalismo extremo y esencialista que necesita generarse tanto enemigos internos como externos. Internos con los nacionalismos periféricos y externos con la inmigración. Y autoritarismo como la forma de gestión de una sociedad que debe regirse bajo la ley y el orden, donde la pluralidad y los derechos de las minorías son rechazados y criminalizados. Como afirma el filósofo Daniel Innerarity, estamos ante el final de un mundo de certezas, que nos empuja hacia el vértigo de pensar y pensarnos colectivamente ante la sucesión de crisis climática, migratoria, económica y sanitaria. Pero al mismo tiempo también surge la necesidad de dar respuesta urgente a una ultraderecha que amenaza con bloquear cualquier salida democrática, justa y fraternal en esta situación de crisis. Para analizar las causas y consecuencias del crecimiento de la ultraderecha, así como los escenarios de futuro para su combate, contamos hoy en Radio Monotes con la presencia de Maru Díaz, consejera de Ciencia del Gobierno de Aragón por Podemos y licenciada en Filosofía. Bienvenida, Maru, ¿qué tal? ¿Qué tal? Con Juan Manuel Aragüés, profesor de Filosofía en la Universidad de Zaragoza, escritor. Sus últimas 2 obras se titulan El dispositivo Karl Marx, de la editorial Prensas de la Universidad de Zaragoza, y Deseo de multitud, diferencia, antagonismo y política materialista, de la editorial Pretextos. Fue secretario general del Partido Comunista de Aragón entre el 93 y el 99 y además colabora habitualmente en medios de comunicación como Infolibre, El Salto, Cierzo Digital o El Diario.es. Bienvenido, Juanma. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Con Julia Cámara, historiadora, activista feminista involucrada en la creación y construcción del movimiento 8M en Aragón y coordinadora del mismo movimiento a nivel estatal y además también militante de anticapitalistas. Bienvenida, Julia, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Y por último, pero no menos importante, con Pablo Vinuesa, psicólogo, fue voluntario durante 2 meses como profesor de inglés y francés en el campo de refugiados de Calais, en Francia. Y además, hasta el pasado febrero, fue técnico de acogida en la Fundación CEPAIN, el Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes, durante 3 años. Bienvenido, Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues ya pasamos a empezar con el debate. Empezamos con un bloque que hemos titulado Perdedores de la globalización. Los llamados perdedores de la globalización han sido uno de los principales focos de atención en los análisis del crecimiento de la ultraderecha. Por ejemplo, los trabajadores de las cuencas mineras turolenses que pierden su estabilidad y seguridad laboral debido a la deslocalización de fábricas, el avance del capitalismo financiero y la desindustrialización. Una desindustrialización en pos de una ampliación de empleos en el sector servicios que, sin embargo, también se ve afectado, como es el caso del sector del taxi, con la uberización de la economía de plataforma. Un fenómeno, este de los perdedores de la globalización, que no se ceñiría exclusivamente a las clases populares, sino que también golpearía a unas clases medias altas, temerosas de perder su capacidad de influencia en el nuevo orden económico. Precariedad, achicamiento de la clase media occidental, rabia contra las instituciones después de la crisis, miedo a la inmigración y a las consecuencias de los cambios tecnológicos, como apunta el historiador Stephen Forti. Serían los motores de crecimiento de la ultraderecha por 2 posibles vías. Una de ellas es la lepenización de las capas populares y otra es la de los perdedores por expectativas, de una clase media que aspiraba a más beneficio en la integración del orden económico mundial. Por eso, desde Radio Monotes, hoy os preguntamos, ¿es posible un nuevo pacto social que reduzca los temores de las clases medias y populares ante el futuro? ¿Sobre qué ejes podría pivotar? ¿Sería suficiente con la defensa de los derechos conquistados o hace falta una agenda más ambiciosa ante las grandes transformaciones económicas que se vienen? Abro el turno de palabra con Maru. Venga, perfecto. La verdad que has introducido al principio una frase que yo creo que es clave, ¿no? Para poder ir enfocando, como yo interpretaría que deberíamos enfocar esta parte, ¿no? De la globalización y de estos perdedores de la globalización. Y es algo así como dices que estamos en un momento en el que han finalizado las certezas. Yo no soy muy fan de Harari, pero sin embargo creo que sus obras
enfoca bastante bien un debate que ya se estaba teniendo en los últimos años, y es que se han perdido las alternativas al neoliberalismo. Y hay una falta como de un marco de esos sismos del siglo XX que han aparecido como fracasados, bien por las expectativas o bien por la propia realidad, en una geopolítica excesivamente neoliberal en la que hay una falta total de certezas o de relato compartido en el que la gente se sienta cómoda. Y por eso, en medio de ese momento que a mí sí que me gusta utilizar o considerar que es un momento populista, que es en el que estamos, ¿no? Un momento en el que, bueno, pues se activan nuevos órdenes y acontecen bajo esa lógica populista, en ese momento justo es en el que nos encontramos. Y ahí el riesgo fundamental no es exactamente que haya perdedores de la globalización per se, que puedan ser los que constituyan esas nuevas identidades que van apareciendo como formas de ultraderecha. Creo que es más peligroso todavía porque nos encontramos en un momento de miedo y de desafección que lo que hace es aparecer gente que no estaba previamente desafectada o colocada como sujetos de ultraderecha. Y esa es la parte más trágica, o la parte que tenemos que saber atacar de este momento, porque al ser un momento pues muy constituyente hace que individuos que no tendrían por qué a priori considerarse en esos perdedores de la globalización o que no tendrían por qué alinearse o juntarse, entran dentro de este mismo relato que construye un futurible de certezas dentro de esta ultraderecha. Entonces está ese riesgo de una respuesta a la globalización que cree nuevos sujetos y que, por lo tanto, esos nuevos sujetos acepten estas nuevas lógicas que dan situaciones de certezas en un mundo continuado de incertidumbres. Creo que ese es el principal reto y lo dejo aquí. Creo que podemos entrar a debatir a partir de ahí. Vale, Juanma, ¿te pedías el turno? Estando de acuerdo con lo que planteaba Maru, quizá el único punto de disenso sería la cuestión del populismo, que es una palabra que a mí me genera unas ciertas dudas por su eficacia política en el panorama español. Yo creo que habría que caracterizar también alguna serie de cuestiones muy importantes para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Yo señalaría dos. Una primera es lo que en algún momento he denominado las pulsiones suicidas del neoliberalismo. El neoliberalismo es una forma de capitalismo tremendamente peculiar. El capitalismo siempre ha mostrado una tremenda inteligencia, ha sabido sortear las crisis que se le presentaban y plantear un proyecto de futuro inteligente, y sin embargo estamos en un momento neoliberal en el que el cortoplacismo es absolutamente evidente y llevamos unas dinámicas que conducen directamente a situaciones pues quizá irreversibles para el conjunto de la humanidad y que nos sitúan ante retos políticos de gran magnitud, ¿no? En este sentido, también es importante señalar lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? La cuestión de la pandemia del coronavirus, que nos sitúa también ante un panorama muy, muy específico y que, bueno, estos dos elementos yo creo que sí que tienen que ver algo con las posibles respuestas a este auge de la extrema derecha que estamos viviendo. ¿En qué sentido? Pues a pesar de la dificultad del momento, yo creo que precisamente el tema del coronavirus ha puesto de relieve la importancia de lo público, ¿no? La importancia de muchos servicios, especialmente los sanitarios, que pertenecen al conjunto de la ciudadanía, que nos permiten articular esa categoría de lo común, que ahora está siendo tan importante también en filosofía política, y que, en cierto modo, a pesar, insisto, de la dificultad del momento, pues sí que plantean un horizonte político en el que es posible entrar en una reivindicación de este tipo de políticas de lo común, de políticas de lo público. Mientras que antes de la pandemia el tema de lo público pues no estaba, podríamos decir, en el centro del debate, yo creo que en estos momentos está en el centro del debate y además en una posición favorable para las posiciones críticas con el sistema, antagonistas o como las queramos llamar. Entonces, para mí ese pacto de futuro que se debiera dar para hacer frente a la extrema derecha pasa precisamente por políticas que se centren en la cuestión de lo público y de lo común. Vale, tiene el turno de palabra Julia y después Pablo. Vale, bueno, me he ido como cambiando un poco las cosas que quería decir conforme os escuchaba hablar, ¿no?
Pero vuelvo como un poco a la pregunta original que nos lanzaba Julián, ¿no? Sobre el tema del pacto social y de defensa de los derechos conquistados, porque esto último de lo público me parece como importante, ¿no? Y estoy bastante de acuerdo. Y creo que precisamente el hecho de lo público en sí evidencia que la imposibilidad de un pacto social a cierta escala, ¿no? Siempre va a haber un sector de la sociedad que esté en contra de lo que beneficia a las mayorías sociales, porque es la precondición para sus condiciones de vida de privilegio, ¿no? Entonces, yo creo como que esta verdad, por así decirlo, tiene que ser un punto de partida como de toda política que hagamos siempre, pero que hagamos sobre todo a partir de ahora, ¿no? Y cómo hay que aspirar a abarcar o a englobar a capas sociales lo más amplias posibles, pero asumiendo que es en sí mismo imposible, ¿no? Un consenso del conjunto de la sociedad o del conjunto de fuerzas políticas si queremos que beneficie realmente a las mayorías sociales y que vaya realmente en beneficio pues del común, ¿no? Porque hay gente que está en contra del común, porque le beneficia estar en contra del común. Yo creo como que esto es una idea que para mí es importante, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, una de las peleas que tenemos que dar ahora principales es la defensa de los derechos conquistados. El problema es que, paradójicamente, para mantener los derechos conquistados hay que ir más allá en los planteamientos. Porque si nos quedamos solamente discursivamente en una defensa de lo que ya hay, nos quedaremos con un poquito menos de lo que tenemos ahora, ¿no? Es decir, paradójicamente, para mantener lo que ya hay que exigir más, ¿no? Para empezar, porque hay tensión por el otro lado, hay tensión también por parte de la extrema derecha, hay presión por parte de las fuerzas que buscan destruir muchos de los derechos históricos, ¿no? de las mayorías sociales, y por tanto el contrapeso no puede quedarse en una mera reivindicación de lo que ya existe, sino que tiene que ser plantear avances mayores, ¿no? Sobre todo porque lo que ya existe no nos basta, y lo que se ha demostrado con la situación de crisis social que tenemos actualmente y de urgencia social que vive cada vez más personas en el Estado español, es que lo que ya teníamos no basta, ¿no? Y bueno, lanzo una pregunta simplemente y ya me callo, ¿no? Que es que decía Maru, ¿no? que se han perdido las alternativas al neoliberalismo. Es cierto, yo creo, en buena medida, pero realmente este tipo de alternativas nunca han existido de manera histórica. Siempre ha habido flujos, reflujos, construcciones en unos momentos o en otros, y yo realmente creo que el feminismo internacionalista de los últimos años va en el camino de construir una alternativa global al neoliberalismo. Vale, Pablo. Bueno, yo solo quería aportar que en cuanto a la defensa de lo público que estás diciendo, creo que es la única manera de mantener esos derechos que se tienen e invertir mucho más en todo el sector público. Y lo he visto mucho cuando hablaba con muchos inmigrantes que yo preguntaba por qué venían a España, y todos me decían por la seguridad que ofrece un país que te ofrece ese tipo de derechos. Yo creo que la clase media, ya sea española o de cualquier país, va a estar siempre con mucha más seguridad y va a intentar y hacer lo correcto, por decirlo de alguna manera, siempre que tenga cierta seguridad en su entorno. Y es en momentos de crisis en los que esta seguridad puede balancearse, y es ahí donde empiezan a surgir estos populismos en la política, y es ahí donde se aprovechan para poder manejar, quizás de cierta manera, al votante. Y creo que es la única manera de mantener y reivindicar esos derechos, es mediante una defensa de lo público firme. Gracias, Pablo. Tiene la palabra Juanma y después Maru. Sí, yo quería comentar un poco lo que ha dicho Julia, para decir que estoy completamente de acuerdo con ella, ¿no? El hecho de que plantear un pacto social, plantear un encuentro programático, político entre sectores sociales tiene un previo, y es que evidentemente va a haber quien no va a estar en esa
en ese proyecto, ¿no? Va a contar con una resistencia enorme. Vamos, la reivindicación de lo público, la reivindicación de lo común, es evidente que tiene adversarios muy poderosos en todas partes del planeta. Pero precisamente creo que no somos nosotras quienes tenemos que señalar esto, en la medida en que, como decía anteriormente, creo que estamos viviendo un momento en el que lo público se está convirtiendo, como consecuencia de la pandemia, en una especie de sentido común compartido por una buena parte de la sociedad, y que oponerse a lo público es desenmascararse en cierto modo. De tal manera que yo creo que hay que lanzar un discurso muy a la ofensiva, pues de reivindicación de lo público, de la sanidad pública, de la educación pública, en este contexto del discurso de lo común, y que, bueno, pues veamos quién se desmarca de ese discurso, porque evidentemente sabemos que la extrema derecha lo va a hacer, pero no solamente la extrema derecha. En este país, la derecha, incluso ciertos sectores del PSOE, han sido históricamente muy reticentes al tema de lo público. Vale, tiene la palabra Maru. Sí, yo tomando el hilo justo de esto último, porque estoy totalmente de acuerdo, yo cuando hablaba al principio de que vivimos un momento populista, no hablo de que el populismo tenga que ser la herramienta para salir del momento, sino más algo así como una explicación de en qué momento estamos. Y creo que es en ese momento precisamente en el que se está debatiendo el sentido común, mayoritariamente. Y ahí es donde estoy de acuerdo con Juanma, que efectivamente parece que lo público, aunque tengamos que decir, bueno, gracias a la pandemia, se ha convertido en un sentido en disputa en el que vamos ganando en esta parte. Yo planteaba en términos del populismo, porque ya ha aparecido algunas de las claves y creo que nos permite identificar el momento, ¿no? Por un lado, lo que habéis dicho, ¿no? Que hay gente que no va a estar de acuerdo con los acuerdos en el consenso. Lógicamente, estamos en un momento de antagonismo y, por lo tanto, claro que hay un ellos y un nosotros, y el debate va a ser dónde construimos esa frontera y qué capacidad tenemos de aglutinar en el nosotros frente a un ellos que está claramente posicionado. Entonces, en esa parte estoy de acuerdo que no es un momento de consensos amplios, sino es un momento constituyente y, por lo tanto, en disputa. Y sí que hay otro riesgo que está apareciendo aquí, porque yo entiendo la pandemia como una oportunidad, pero también como un riesgo potente, y es en la medida en la que las respuestas más fascistas o más totalitarias están siendo aquellas que, a su vez, hacen planteamientos antiglobalización y localistas. Y ahí tenemos un reto también desde las fuerzas democráticas para ser capaces de construir un relato antiglobalización y local, pero que que dé respuesta a este relato de la ultraderecha. Y lo estamos viendo con el auge de los nacionalismos, lo vemos en España con la figura de Vox, y no tengo muy claro que simplemente con posicionar verdades obvias como la defensa de lo público seamos capaces de contraponer en el nivel en el que está el discurso y el debate actualmente, ¿no? En el nivel de barro en el que ha entrado. Creo que tendríamos que ser capaces de construir esa certeza global o ese futurible compartido, que aunque efectivamente hoy estamos, bueno, con falta de certezas, creo que ese también es el reto. No solo defender lo público, sino construir un imaginario en el que demos respuestas a la pandemia y no sean las respuestas más fascistas, porque si no se está colocando ese relato en el que parece que las respuestas más totalitarias son más operativas, y eso es con lo que tenemos que luchar y pelear e intentar contradecir. Vale, tenía el turno de palabra Julia. Sí, un par de cosas simplemente como por ir cerrando, ¿no? Esto como que se viene repitiendo, ¿no? De la pandemia como oportunidad, que no es que lo hayamos dicho aquí solamente, sino que yo creo que llevamos pues 3 meses leyéndolo, ¿no? Y yo entiendo en qué sentido se dice y puedo compartir parte de las cosas, pero me parece que como formulación es un poco tramposa o peligrosa, ¿no? Primero porque no puede ser comprendida por toda la gente para la que la crisis desencadenada por el COVID ha supuesto el ahogamiento personal más absoluto, ¿no? Y no hablo solamente en términos médicos, sino también en términos habitacionales, económicos, de trabajo, etcétera. Entonces, no me parece como muy útil aparecer hablando de oportunidad de cara a esos sectores, ¿no? Aunque entiendo perfectamente en qué sentido lo decía Maru o el resto, ¿no? Pero también porque a veces desde la izquierda caemos un poco en esta idea como muy naif de pensar que, como es verdad que las condiciones sociales posibilitan los saltos de conciencia, pues caemos en pensar que las condiciones sociales construyen por sí mismas los saltos de conciencia, y esto es falso. Es decir, la situación social puede estar ahí dada en bandeja, pero hay que empujar para que el desarrollo social sea uno y no sea otro, ¿no? Entonces, es cierto que la crisis abierta por el COVID nos pone en bandeja, efectivamente, el blindaje de lo público, pero eso no significa que eso vaya a pasar sí o sí.
¿no? Y para mí esto es una de las cuestiones fundamentales en las que tenemos que ponernos las pilas en el próximo periodo, ¿no? Hay que empujar en ese sentido porque no tiene necesariamente que pasar. Y de hecho no pasará si no hacemos por ello, ¿no? Y bueno, y creo que es como una de las tareas fundamentales de los próximos meses. Simplemente eso. De acuerdo. Pasamos al siguiente bloque que hemos titulado La dimensión nacional territorial de la ultraderecha. Y es que vivimos en una época de desarraigo y crisis de identidad en la que el neoliberalismo ha triturado o mercantilizado prácticamente cualquier tipo de vínculo social o comunitario. Al mismo tiempo, la necesidad de pertenecer a una comunidad que trascienda lo individual, aportando seguridad y garantía de futuro, cotiza al alza en el mercado político. Esto ha sido aprovechado por la ultraderecha en nuestro país para hacer de la identidad nacional uno de los principales caballos de batalla política. Por un lado, un regreso a lo nacional como protección de las élites políticas, económicas y mediáticas frente a un mundo globalizado, ya que éstas temen perder pie ante las aceleradas transformaciones económicas, como sostienen Jorge Dioni o Esteban Hernández, entre otros. Y por otro lado, la identidad nacional como un regreso a un supuesto pasado virtuoso, centralista y homogeneizador que ponga fin a una crisis territorial española. Una crisis territorial que se caracteriza por dos problemas fundamentales. Uno es la dificultad de integración del carácter plurinacional del país y otro es la tensión rural-urbana, consecuencia de una España interior despoblada y carente de servicios básicos. Por eso os preguntamos, ¿se hace necesaria una OPA semántica a la ultraderecha para disputar y resignificar conceptos como familia, bandera o nación? ¿Es posible el desarrollo de una identidad española alternativa al nacionalismo excluyente de la ultraderecha? ¿Pueden movimientos como el de la España vaciada o Teruel existe ser claves en este combate por taparle espacios a la ultraderecha? Abro el turno de palabra con Juanma. Bueno, yo creo que aquí llegamos tarde, tardísimo la izquierda a este debate. ¿Por qué? Pues porque en la transición no hemos hecho en absoluto los deberes y esos polvos están trayendo estos lodos. ¿Por qué digo esto? Y es como una especie de previo a la cuestión. Bueno, pues porque la izquierda, que ha estado, bueno, entendido al PSOE como izquierda, claro, en el poder durante bastante tiempo, no ha abordado cuestiones fundamentales en este país, pues para generar lo que podríamos llamar un imaginario democrático, ¿no? La memoria histórica, la herencia de la Segunda República, y eso ha llevado a una especie de naturalización del franquismo. El franquismo se ha convertido en un franquismo ambiente que se ha respirado socialmente en el país, que no ha sido condenado en ningún momento, y al calor de esa inercia histórica, pues la extrema derecha lo ha tenido bastante fácil para crecer. Entonces, en ese sentido, yo creo que llegamos muy tarde, ¿no? Hasta el punto de que yo veo de manera con escándalo, ¿no?, como en este país resulta más fácil hablar del franquismo que de la Segunda República, ¿no? Parece que la República sea sinónimo de caos y no ese periodo de desarrollo democrático, de universalización del voto, etcétera, etcétera, que realmente fue, ¿no? Entonces, claro, al haber heredado al mismo tiempo los símbolos que traía el franquismo, pues la izquierda se ha sentido bastante descolocada. Pero también en la situación que estamos viviendo ahora, yo creo que es un momento de disputar ciertos símbolos a la extrema derecha. Fundamentalmente, no tanto por nuestra identificación con ellos, a mí me sigue resultando muy, muy difícil identificarme con la bicolor. Para mí mi bandera sigue siendo la tricolor, pero desde luego lo que no estoy dispuesto a aceptar es que alguien se la apropie desde un discurso sectario, agresivo y de tintes fascistas, ¿no? Yo creo que en ese sentido es necesario señalar que los símbolos del país son los símbolos de un país democrático, con todos los peros que le queramos colocar, pero que no pueden ser apropiados por una parte del país. Y lo mismo ocurre con el concepto de España, ¿no? El concepto de España, pues que muchas veces nos cuesta pronunciar esa palabra,
yo creo que lo que hay que señalar es el inmenso odio que la extrema derecha tiene a España. Parece que quienes no amamos a España seamos la izquierda. Yo creo que en este país quien odia a España es la extrema derecha. No acepta la diversidad del país. Se ha hecho un país a su factura, a su imagen y semejanza, y todos los que no cabemos, todos los que no encajamos en ese país no cabemos en él, ¿no? Y eso vale para realidades territoriales como la vasca o la catalana, vale para posiciones políticas como las de izquierda, vale para condiciones sexuales, vale para el feminismo, vale para muchísimas cosas. Entonces yo sí que creo que es preciso reivindicar el concepto España. Yo eso lo tengo muy claro en la línea que hacía Gabriel Celaya en su magnífico poema España en marcha, y no dejar que ciertos símbolos sean apropiados desde sectores de la extrema derecha. De acuerdo, tiene el turno de palabra Pablo y después Maru. Sí, bueno, yo creo que es verdad que la izquierda perdió esa batalla de la simbología con la transición, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, creo que la izquierda es cada vez más individualista y está intentando como crear etiquetas para todo y a la vez intentando llegar a esa desetiquetación, llegar a ese individualismo. Y bueno, como psicólogo y como ser humano creo que pues el ser humano es social completamente, vivimos en comunidad y necesitamos ese sentimiento de pertenencia a algo, a lo que sea. Ya puede ser fútbol, caza o España en algún momento. Y creo que es necesario buscar esa simbología. Sin embargo, creo que la izquierda ha tirado mal en ese sentido, ha intentado llegar demasiado al individuo y hay una gran clase media que ante la visión de esta izquierda que va demasiado a lo tan concreto, buscando símbolos tan concretos, se están desidentificando de esa izquierda porque no ven como resultados reales, no ven que se ganen derechos, sino que solo ven que se busquen esas etiquetas, y creo que es peligroso en ese sentido como la izquierda. Es verdad que ha intentado ganar esa batalla de la simbología, pero ha intentado tirar demasiado hacia el individualismo, creo yo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Pablo, y además justo era ahí, ¿no?, donde yo quería plantearlo, ¿no? Creo que hay dos niveles de análisis de esta situación, y uno de los niveles es antropológico, y creo, y comparto lo que has dicho, que desde la izquierda en algún momento se ha negado un axioma fundamental de la antropología, y es el sentimiento de pertenencia que nos acompaña como humanidad y que por lo tanto es bastante difícil superarlo, y ahí sí que tenemos que ser capaces de resignificar la pertenencia. Y también estoy de acuerdo con esa segunda parte, que la resignificación en lo político no puede hacerse desde etiquetas plurales. Creo que intentando hacer justicia a la diversidad, hemos perdido la posibilidad de hacer que la diversidad tenga una coherencia interna o sea capaz de aglutinarse o de reapropiarse en un imaginario de país. Y ahí sí que es fundamental, porque en esa batalla uno no puede responder simplemente desde un sector concreto, desde una reivindicación concreta, a este imaginario de país o esta batalla territorial. Y ahí yo abro la franja porque creo que hay un punto desde el que sí que se puede disputar esto, y es esa batalla entre la España vaciada, la España rural y la España de las ciudades. Creo que ahí sí que hay una forma de resignificación de lo que significa España, la creación de un nuevo imaginario, ¿no? Y creo que ahí es uno de los retos y que tenemos que aprovecharlo como puntal para empezar a construirlo. Vale, tiene el turno de palabra Julia. Vale, a ver, porque me iré apuntando un montón de cosas. Bueno, para empezar, yo creo, y esto Juanma lo comentaba un poco, ¿no? Hay una falla constitutiva en la supuesta democracia actual del Estado español, ¿no? Entonces, partiendo de esa falla constitutiva, no se puede apelar como a un comienzo democrático. No ha habido juicio a la dictadura, no ha habido juicio a los torturadores, no ha habido juicio al franquismo, ¿no? Entonces, a partir de eso, es muy complicado pretender funcionar, pues como si se viviera efectivamente en una democracia más allá de lo estrictamente formal, ¿no? A mí esto de evitar que se apropien de la bandera que es nuestra y demás, que se oye mucho ahora, pero se oye también mucho ahora como 8 años. Quiero decir, tengo la sensación de que es un debate que vuelve un poco de vez en cuando. Me recuerda un poco a cuando el asalto institucional, como en 2014-2015, y se decía, vamos a recuperar las instituciones para la gente. Y yo pensaba,
pero ¿cuánto han sido de la gente? Quiero decir, no se puede recuperar lo que nunca ha sido tuyo. Puedes conquistarlo, bien, de acuerdo, vamos a discutir eso, ¿no? Yo entiendo que la pretensión del asalto institucional era conquistar las instituciones. Bien, eso es discutible. Pero no se puede recuperar lo que nunca ha sido tuyo. Y en ese sentido, con la simbología del Estado español, hay una falla constitutiva clarísima en la que realmente hay cuestiones que no es que se las estén apropiando, es que siempre han sido de ellos. Y luego podemos debatir si queremos conquistarlas o no. Quiero decir, pero como en el debate como que me parece como importante tener eso claro. Luego, por otro lado, yo creo que a veces desde cierta izquierda hay como una suerte de complejo o algo así. Hubo una temporada, hará como un año o un poco más, donde salieron como algunos artículos por parte de ciertas figuras más o menos, bueno, hasta entonces bastante de consenso entre cierta izquierda, ¿no? Hablando de la cuestión migratoria, por ejemplo, en términos bastante terribles. Y también una de las cuestiones que se ponía sobre la mesa era que la izquierda nunca ha hablado de la familia, ¿no? Que era otro de los términos que aquí solo hemos hablado ahora de bandera y demás, pero Julián lo comentaba también, ¿no? El tema de la familia. Perdón, ¿cómo que la izquierda nunca ha hablado de la familia? Quizás es que esa gente nunca ha escuchado a las feministas y nunca ha escuchado lo que las feministas de izquierdas llevan 40 años poniendo sobre la mesa, sobre modelos familiares, sobre políticas familiares concretas, sobre medidas económicas enfocadas a las familias, etcétera, ¿no? Entonces, que también yo creo que hay como un complejo por parte de alguna izquierda, que por cierto es una izquierda muy masculina, que al final parece que se autoobligue a jugar en la cancha de la derecha, ¿no? Y luego sobre el tema de la diversidad y así, quiero decir, el problema de los marcos discursivos y de resignificar las cosas y demás, que yo entiendo la utilidad en su momento y entiendo que es una herramienta necesaria, es que la diversidad no es un prisma cultural que haga en carrozas de colores. La diversidad no es una cuestión meramente cultural, sino que es una cuestión material. Y es una cuestión material en donde la diversidad deja de ser vendible en un anuncio de Benetton porque a nivel material se reproduce por estructuras de opresión y por estructuras jerárquicas. Y eso no es resignificable, es combatible, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como como una serie de debates que considero como importantes. Me callo ya y luego diré alguna otra cosa. De acuerdo, tiene el turno de palabra Juanma y después Maru. Bueno, yo creo que es importante sobre todo situarnos en la realidad, ¿no? Y jugar en el campo de juego en el que nos ha situado la historia. No estamos en el 75, en el 75 no supimos jugar o no nos dejaron jugar, porque la transición se hizo con las pistolas encima de la mesa y entonces jugar pues era un poco complicado. Pero no podemos estar apelando constantemente a lo que se hizo mal y que se debería haber hecho de otra manera y que eso nos genere inercias que nos impidan actuar en la actualidad, ¿no? Yo me he sorprendido en estos últimos tiempos, pues sí, haciendo una cierta defensa de la bicolor. Una cierta defensa no en tanto que sea mi bandera, pero sí que es la bandera oficial del país y lo que no estoy dispuesto es aceptar que sectores totalitarios, sectores fascistas, entiendan que es de su exclusiva propiedad. Y yo creo que además esa es una cuestión que la mayor parte de la ciudadanía va a entender. Pero entiendo que suscitar en estos momentos el debate sobre la base de la disputa o del enfrentamiento entre esas dos banderas no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, no se trata tanto de reapropiarse de nada, porque nunca ha sido efectivamente nuestra bandera, sino simplemente de señalar un hecho real, y es que esa es la bandera de un país, la bandera de un país democrático, y que por lo tanto no es aceptable que sectores fascistas se la apropien como si fuera exclusivamente suya. Lo mismo que el concepto España. A mí el concepto de esa perífrasis de Estado español que utilizamos muchas veces de manera un tanto vergonzante no me satisface en absoluto. Yo creo que hay que decir sin ningún reparo, sin ningún tapujo España, pero claro, cuando decimos España no estamos diciendo esa visión casposa, sectaria, agresiva,
militarista, machista que la derecha siempre ha tenido en su imaginario, sino que estamos hablando de la España real, que es una España plural y afortunadamente diversa, a diferencia de lo que intenta hacernos creer quienes se apropian del concepto. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando hablamos de apropiarse de estos significantes, de las banderas, de los conceptos, yo creo que la clave está en la resignificación. Cuando tú te apropias de ese símbolo o de ese significante vacío, estás haciendo un ejercicio de resignificación, que no significa que no tengamos memoria histórica y que no recordemos pues la carga de sangre, de dolor, de injusticia que hay detrás de muchos de esos símbolos, sino que somos capaces de reivindicar que el espacio de pertenencia de un país no puede ser simplemente identificado con una respuesta fascista. Y ahí creo que la izquierda hemos pecado, y me incluyo en primera fila, hemos pecado de sentir cierta vergüenza o de creer que para reivindicar una de las diversidades que reivindicamos, uno no puede a su vez reivindicar la pertenencia al país. Y por lo tanto, hemos dejado la cancha libre para todos esos sentimientos de pertenencia o de valores que dan certezas o dan seguridad estén reapropiados solo por una de las partes. Por lo tanto, yo creo que el ejercicio performativo de resignificar también en sí mismo es una construcción de un nuevo sentido común y que esa es la batalla. O sea, por ejemplo, decir ¿qué significa la bandera de España? Bueno, pues la bandera de España puede significar otras cosas. O lo que has planteado, Julia, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La familia. Es que tenemos que atrevernos a renombrar la familia y a nombrar la familia, pero a nombrarla distinto y a resignificarla. Y creo que cuando asumimos que los conceptos los vamos a batallar, estamos dando la batalla, no la estamos perdiendo asumiendo que todas esas cosas las tenga que simplemente defender respuestas fascistas. Sí, tiene turno de palabra Julia y luego Pablo. A ver, el problema es como cuando tú te vas a lo material de las prácticas, ¿no? Y tienes la caravana que Vox montó en Zaragoza el otro día con 200 coches pintados con las banderas de España y sacando las banderas de España por todos lados, mientras que hacían el saludo nazi e insultaban a activistas sociales. Bueno, pues ahí no hay nada que resignificar. Es decir, no se puede ir no tiene ningún sentido, no tiene ninguna efectividad ir por el otro lado pretendiendo que eso es un significante vacío. Es decir, no significa, quizá, no lo sé, que en determinado contexto histórico pueda llegar a serlo. El caso es que yo creo que actualmente no lo es. Y muchas veces desde la izquierda, cuando pensamos en las simbologías, y creo que en la conversación ahora iba un poco por ahí también un poco el ambiente o el tono, caemos en pensar en los símbolos como una cuestión meramente nostálgica, ¿no? Es decir, no nos gusta la bandera de España por lo que se hizo con ella hace unos 40 años. O a la izquierda de manera como clásica o quizá más folclórica le tiene que gustar la bandera tricolor porque fue el símbolo de la Segunda República. Y bueno, pues quiero decir, yo he estudiado historia, he hecho investigación bastante tiempo, obviamente me gusta y considero importante mirar hacia atrás, pero la nostalgia, si bien tiene que servir para cargar pilas en el presente, entendida de cierto modo, inmoviliza. Y yo creo que la izquierda tiene un problema en que muchas veces solo es capaz de pensar en los símbolos de manera nostálgica y no de manera constructiva, propositiva, ¿no? Es decir, yo no entiendo que no haya que gustarnos X símbolo porque hace 50 años tal cosa, que igual también, sino porque ahora el significado que tiene es otro ahora. Y yo no creo que esto tenga que ir para nada de una guerra de banderas, de como no me gusta esta, te planto esta otra, que para mí a nivel emocional hace 80 años significó tal cosa. Tiene que ir en base a qué proyecto de sociedad defendemos, ¿no? Y yo creo que ahí la batalla cultural es importante, pero la batalla por determinados símbolos no tanto, porque a veces pensamos que la batalla cultural es una cuestión, pues eso, de banderas o de cuestiones así como muy concretas, reificadas, y realmente son otras muchas cosas, ¿no? Y efectivamente la batalla cultural es importante, pero
hay que pensarse siempre en términos constructivos, propositivos de futuro, ¿no? Y ahí no tengo tan claro que ponernos a perder tiempo, energías y capacidad mental en una supuesta pelea por la resignificación de algo que ahora mismo considero no es para nada un significante vacío, tenga demasiado sentido. Sí, yo quería aportar que la batalla por la simbología es súper importante, sobre todo porque creo que, como bien decía Julia antes, en cuanto a la diversidad, que como que las grandes marcas se apropian de ellas, creo que en gran parte de la simbología de la izquierda, en cuanto surge, muy rápidamente es engullida por el gran marketing, por el gran capitalismo, y estos símbolos dejan de significar una ganancia de derechos para la clase obrera en sí misma y empieza a significar ventas para una empresa. Y creo que es el peligro que sufre un poco la izquierda con esta simbología, y es que mucha gente automáticamente va a sufrir un rechazo hacia esos símbolos, y creo que el discurso ahí lo tienen que cambiar o tienen que apropiarse, porque al final el símbolo no es nada más que puede ser un trozo de papel. La importancia es cuánta gente interprete ese símbolo como lo que se quiere interpretar. Hemos visto camisetas en Zara que pone feminista, o los libros de inglés hace muchos años, ¿no? Creo que es ahí un poco donde radica el problema, creo que, de esta simbología. Creo que la izquierda intenta apropiarse de un símbolo, creo que intenta generar un símbolo que tiene que tener muchísima fuerza y son súper necesarios, pero a la vez los pierden hacia un capitalismo engullente que los toma todos para sí y dejan de significar una mejora real en la vida de la gente para significar, pues eso, simplemente ventas y creando ese rechazo. Bueno, ya os estáis metiendo casi vosotros solos y vosotras solas en el siguiente bloque, así que voy a aprovechar para introducirlo. Tercer bloque lo hemos titulado La batalla cultural de la ultraderecha. Y es que parece indudable que la aparición con fuerza de los movimientos feminista, ecologista, el colectivo LGTBIQ+, animalistas, en defensa de los derechos de las personas migrantes y un largo etcétera, han desplazado de la centralidad al sujeto político por antonomasia, el hombre blanco cishetero. Como reacción a este desplazamiento, la ultraderecha ha abanderado la libertad de expresión frente a la dictadura de lo políticamente correcto, una tensión que pone en riesgo la diversidad de la sociedad y su derecho a la protesta desde una supuesta defensa de la ley y el orden. Esta aparición de nuevos sujetos políticos y, en palabras del sociólogo Michael Kimmel, la humillación de la masculinidad, se han convertido en uno de los principales ejes de confrontación de la ultraderecha. Una vuelta al orden tradicional frente al abandono de los partidos del establishment entregados a una globalización cultural que los desprecia. América primero, Francia para los franceses o hacer España grande otra vez son algunos de los lemas escogidos por estos partidos en diferentes campañas. Frente a esto, os queremos preguntar, ¿bastan las estrategias de cordones sanitarios para parar la ofensiva cultural reaccionaria? ¿Es compatible una acción política que amplíe el reconocimiento de la diversidad y la complejidad de las relaciones y la complejidad de las sociedades actuales a la vez que ingrese esas masculinidades heridas? Abro el turno de palabra con Pablo. Vale, pues yo creo que voy a llevar un poco esto hacia mi punto de vista de inmigración, que para eso estoy aquí. Y bueno, creo que cualquier colectivo que se vea amenazado su poder, en este caso la clase alta, se va a poner a la defensiva. Creo que es algo natural, entre comillas, vamos a decir. Y parece que cuando vas a dar derechos a gente, en este caso inmigración, cuando vas a dar un derecho a un inmigrante, toda esta clase alta como que asume y crea un discurso en el que, al dar derechos a ciertas personas, va a quitártelos a ti, cuando eso no tiene nada que ver en ningún momento. Puedes dar derechos a gente sin retirárselos a nadie. Y creo que este es un poco clave para este tema que tratamos, porque hay muchísima gente que compra ese discurso en el momento en el que parece que das derechos a alguien, se los estás retirando a otra persona, y esto no es cierto en ningún momento. Vale, tiene el turno de palabra Julia. Bueno, como dos cosas, ¿no? Hablabas en la introducción de una cuestión que me parece como bastante interesante del periodo actual, que es esto de la humillación de la masculinidad, ¿no? Y Rita Segato explica bastante bien que realmente el problema es que quien está humillando la masculinidad e incluso dificultando su ejercicio es el propio sistema capitalista. Porque en la construcción occidental desde el siglo XIX, ser un hombre, es decir, el contenido de la masculinidad en el periodo reciente, en los 2 últimos siglos, ser un hombre significa
ser el mantenedor de la familia, ¿no? Ser quien trae dinero a casa, digamos, en una fórmula clásica, ¿vale? Pensemos, de pareja heterosexual. Traer dinero a casa, mantener a la familia, evitar que tu mujer tenga que trabajar porque ya lo haces tú, ¿no? Este tipo de cosas. Eso cada vez es más difícil y más difícil de mantener, ¿no? Es decir, porque no hay condiciones de posibilidad para que un núcleo familiar o de convivencia se mantenga a través de una sola persona o a través del hombre, ¿no? Y esto lo que hace es ir laminando los atributos de poder que tradicionalmente han tenido los hombres, ¿no? Entonces, ahí hay una humillación de la masculinidad. Quiero decir, que se ha elucubrado mucho acerca de si el movimiento feminista era el que estaba poniendo en jaque y en alarma, ¿no? Como a esta masculinidad tóxica. Y bueno, pues obviamente hay una respuesta del movimiento feminista, como siempre hay una respuesta por parte de los privilegiados a los movimientos de liberación, pero la humillación la ejerce el propio sistema capitalista, ¿no? Y a mí me parece una cuestión muy interesante esto. Y luego, sobre el tema de los cordones sanitarios, muy rápido lo dejo y luego lo retomo. No es que no basten, es que son una estrategia, en mi opinión, equivocada. Es decir, no es algo que sea demasiado leve y que haya que ir más allá. No, es que es el camino equivocado. Porque un cordón sanitario implica, al menos en el Estado español, pactar con sectores que también son profundamente antidemocráticos y que también están en contra de los derechos de las mayorías sociales. ¿Significaría un cordón sanitario contra Vox pactar con el Partido Popular, que es heredero directo de Alianza Popular? Quiero decir, entonces hay una imposibilidad de facto ahí, ¿no? Es un camino equivocado, en mi opinión. Vale, tienen turno de palabra Maru y después Juanma. Yo simplemente un apunte, ¿no? Por esto primero que estamos hablando respecto a la humillación de la masculinidad y demás, estoy de acuerdo con que no simplemente, o no es tan sencillo como que sea una reacción sistemática al movimiento feminista. Creo que lo que estamos es en un momento en el que lo que se está poniendo en cuestión son las relaciones de poder estables. Esa estabilidad que te daba el rol de la familia tradicional, el rol de la heterosexualidad normativa más tradicional, o el rol del hombre blanco, o la hegemonía del hombre blanco frente a la diversidad. Es precisamente esa relación de poder estable la que genera incertidumbre y es la que está dando esta respuesta. Y aquí yo también añadiría que no es necesariamente una respuesta nostálgica, ojalá, porque si las respuestas más fascistas o de la ultraderecha fueran meramente nostálgicas, no serían performativas. Lo que están haciendo es apelar a la nostalgia para producir futuribles, para dar cierta certeza o cierta sensación de un futuro compartido en el que habrá un orden que devuelva las cosas, bueno, pues a cierta estabilidad. Y creo que ahí está la batalla, en la pérdida de los poderes estables, de las relaciones de poder estables, y también en que cómo el pasado simplemente funciona como horizonte de posibilidad hacia futuro y no como una mera nostalgia. No estamos ante los abuelos idealizando la época en la que vivieron franquistas, sino estamos ante una generación joven que idealiza hacia futuro un nuevo marco social en el que le encajan esos patrones, porque de nuevo estabilizan las relaciones de poder colocando de manera de dominación, bueno, pues al hombre blanco, al sujeto europeo. Vale, Juanma. Me vais a dejar que me ponga un poco filósofo, que igual es por eso por lo que me habéis invitado aquí. Yo creo que la izquierda hemos tenido históricamente un defecto y es el pensar que todo se dirime en el campo de los argumentos y de las razones, ¿no? De la racionalidad. Y eso nos ha llevado muchas veces a la frustración porque hemos pensado que teníamos los mejores argumentos, las mejores soluciones, las mejores propuestas y, sin embargo, no hemos conseguido que las mayorías sociales pues respaldaran en la mayor parte de las ocasiones nuestras posiciones políticas, ¿no? Y yo creo que hemos olvidado algo que se está poniendo muy de manifiesto en las políticas contemporáneas, la importancia de lo afectivo, ¿no? La importancia de los afectos. Cómo la gente se mueve no solamente por cuestiones de carácter racional, sino por cuestiones, por los afectos que les llevan a tomar decisiones, ¿no? Esto lo analiza muy bien un filósofo francés y economista que se llama Frédéric Lordon en un libro que se titula Los afectos de la política y en el que dice que la política es un ars affectandi, ¿no? Una manera de afectar a la gente. Y desde esa perspectiva
perspectiva, yo creo que la izquierda tenemos que inventar estrategias para afectar a la gente, para moverles en determinadas direcciones, para movernos en determinadas direcciones, no solamente desde la racionalidad, sino desde los deseos, las emociones, los afectos, y que esa dimensión del ser humano no puede ser desconocida, ¿no?, en la acción política. Y una segunda cuestión que quería señalar es que yo creo que en el fondo de la pregunta que preside este último apartado está un debate que hubo hace un tiempo en nuestro país en torno a la cuestión de la diversidad o el obrerismo, y que se intentó plantear como una especie de enfrentamiento, ¿no? O se estaba con las posiciones tradicionales de la izquierda, de la reivindicación de lo económico, la clase obrera como sujeto político fundamental, etcétera, etcétera, o se estaba con la defensa de las nuevas contradicciones sociales y los nuevos sujetos sociales. Yo creo que esa es una perspectiva muy errónea. Es una perspectiva muy errónea, que de lo que se trata, que nuestra apuesta debe ser precisamente por conjuntar todas ese tipo de reivindicaciones, tanto las que vienen del ámbito, podríamos denominar, de lo cultural, como las que vienen desde el ámbito de lo económico. No podemos construir un sujeto político que no se asiente en esas dos patas. De acuerdo, tiene el turno de palabra Julia. Gracias. Enlazo un poco con esto último porque me parece bastante interesante. Bueno, en general toda la intervención, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con la importancia de los afectos, ¿no? Me parece y de las emocionalidades, me parece como una cuestión fundamental en términos políticos, sobre todo porque creo que en muchas ocasiones hay como una falta de comprensión de las potencialidades dialécticas entre las necesidades y los deseos, ¿no? Y cómo realmente hemos aprendido a construir deseos en términos individualistas y de consumo, ¿no? Y sin embargo, cuando pensamos en las necesidades de una manera amplia y no como la necesidad primaria individual reproductiva, ¿no?, sino las necesidades en términos amplios, realmente estamos hablando de cierto deseo colectivizado, ¿no? Y me parece como una cosa bastante potente a la hora de pensar prácticas políticas, ¿no? También porque si una cosa se ha demostrado siempre, pero bueno, en el último periodo también, es que donde hay comunidades fuertes no entra la extrema derecha, ¿no? Y esas comunidades fuertes son precisamente lo que permiten construir, esos vínculos afectivos, emocionales o como queramos llamarlos, ¿no? Como una vinculación con la comunidad, con el común y con lo colectivo a través de una emocionalidad, pero no de una emocionalidad egoísta, individualista de consumo, sino de una emocionalidad compartida y colectivizada, ¿no? Porque al final, como en términos como, más abstractos, ¿no? A mí me gusta pensar como que qué es al final una sociedad a la que aspirar, qué es una sociedad sin opresiones, sin clases, ¿no? Para mí, ¿qué es el comunismo? Si no es al final una sociedad en la que se realiza de manera efectiva el deseo socializado, ¿no? Y a mí eso me parece como una idea bastante potente, ¿no? Y sobre este otro debate con el que acababa Juanma, ¿no? Claro, para empezar fue un debate absolutamente maniqueo, donde las posiciones se tergiversaban de todas formas y porque además lo que se estaba defendiendo no era realmente las posiciones clásicas de la izquierda, eran una caricaturización muy grande y muy burda de las posiciones clásicas de la izquierda. Porque
además con un nivel de ahistoricismo fuertísimo, como si realmente la clase fuera una cosa como estanca, que no muta, que no se construye en las luchas, que no se construye en esa dialéctica de la lucha de clases y que no se construye de manera histórica y socialmente concreta, ¿no? Y vamos, no hay análisis posible de la realidad actual si no entendemos los procesos concretos a través de los cuales se construye la clase, ¿no? Y los procesos concretos a través de los cuales se construye la clase ahora mismo, en este siglo XXI, están mediados por una racialización de los procesos de trabajo de manera enormes, un mercado laboral marcado de manera clarísima por la cuestión migratoria, una feminización, es decir, una puesta en primera línea de batalla de las luchas por la reproducción y, por tanto, una feminización de las vanguardias de clase, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un debate que realmente está superado por la vía de la realidad. Vale, tienen el turno de palabra Maru y luego Juan. Vale, pues que una de las cuestiones que has planteado al principio, Julián, y que creo que no había respondido y que creo que es importante también es respecto a esta especie de cordón sanitario. Yo creo que no es incompatible hacer un cordón sanitario a la ultraderecha con defender una nueva forma de hacer política en la que sí que nos diferenciemos dentro del espectro ideológico, los que son fuerzas de izquierdas con fuerzas de derechas. Pero sí que creo que hay que hacer una batalla fundamental y primigenia por delimitar un ellos y un nosotros, y que ese nosotros sean los demócratas. Y ahí sí que hay que dar una batalla. Y hay que exigir, cuando uno construye ese cordón sanitario, no lo construye solo como la única herramienta, pero quizá como la primera. Y colocar algunos partidos, como puede ser el caso del Partido Popular, en la encrucijada de tener por primera vez que elegir en 40 años de democracia si son o no son demócratas. Y estamos viendo cómo esa jugada les está haciendo colocarse en el otro lado. Elegir voluntariamente estar en el ellos porque no quieren colocarse en el lugar de los demócratas, porque tiene un coste para parte de su electorado. Por lo tanto, yo no lo consideraría una batalla absolutamente inútil. Creo que es el primer paso, no el último. Una vez que hemos construido ese nosotros los demócratas, hay mucho por definir en ese nosotros, y hay, claro que hay que defender políticas de izquierdas y progresistas, y no es lo mismo. Pero sí que creo que es importante como delimitar el marco de juego, porque si no nos desgañitamos en tener que estar replicando continuamente a propuestas democráticas alternativas fascistas, y es imposible interlocutar en ese espacio. Vale, tienen el turno de palabra Juanma y después Pablo. Sí, yo nada, una cosa muy, muy concreta al hilo de lo que decía Julia antes. Yo creo que se trata de ser conscientes de que los sujetos, los individuos, somos plurales, somos diversos, no somos monolíticos. Nadie es obrero, nadie es exclusivamente mujer, nadie es exclusivamente ecologista. Todos tenemos diferentes perfiles que nos caracterizan, y de lo que se trata es, en consonancia con eso, de construir sujetos políticos plurales que sean capaces de recoger esa diversidad de los elementos que los constituyen, de los individuos que los constituyen, ¿no? Entonces, más allá de esas posiciones muchas veces sectarias, excluyentes, que desgraciadamente han atravesado a la izquierda, yo creo que fundamentalmente de lo que se trata es de buscar los elementos de coincidencia, aquellos que nos permitan construir un programa compartido y que nos lleven a una práctica común, ¿no? Y eso se enlaza también mucho con la cuestión de los afectos, porque yo creo que una cuestión fundamental, y por eso uno de los últimos libros que he escrito lo he titulado Deseo de multitud, es que para estar juntos, para hacer política juntos, lo primero que tenemos que hacer es desearlo, buscar los elementos de coincidencia y no buscar los elementos de discrepancia, que parece que muchas veces es lo que prima. Sí, yo, para volver un poco al tema de la emoción, que en tanto que psicólogo, pues la verdad es que me toca de cerca, creo que la emoción y el afecto en política es un arma poderosísima y es totalmente innecesario pues introducirla y utilizarla. Pero creo que es muy difícil en un sistema
muy centralizado, llegar bien a la emoción, simplemente porque el ciudadano puede ver al político como algo muy lejano, no puede llegar bien a lo que realmente está pensando esa zona o ese ciudadano en concreto. Y también recordar un poco que la emoción muchas veces creo que se usa para cautivar más que para realmente pues comprender lo que al ciudadano le importa y cuál es y qué es realmente la vida de esa persona. Y creo que por esto van a jugar un papel muy importante partidos o movimientos como puede ser el de Teruel Existe, porque es como una regresión a lo local y donde se pueda poder entender quizás las necesidades de cada área, de cada zona, pero creo que también aquí hay que mantener un punto de vista bastante global, porque puede ser peligroso estos movimientos tan centrados en un área que puede olvidarse que que vivimos en un mundo completamente globalizado, y creo que es muy importante mantener esa visión de que no solo dependemos del mundo entero, sino que podemos aprender muchísimas cosas de más allá, y también creo que la tecnología jugará un papel bastante importante en este tema. Y bueno, por terminar así un poco, creo que es eso, completamente necesario volver a trabajar en lo local para poder llegar bien a la emoción, pero sin aislarse del mundo, porque eso puede ser peligrosísimo. Bueno, pues como cierre del programa, ya sabéis que es tradición hacer alguna recomendación literaria, y pues me gustaría que hicierais cada uno y cada uno de vosotros una referencia literaria para leer estos días y que comentéis un poco por qué la recomendáis. Empiezo por Juanma, por ejemplo. Vale, muy bien. Pues yo voy a recomendar una novela de un profesor jubilado de la Universidad de Zaragoza, José Luis Rodríguez García, que se titula Al final de la noche y está editada por Huelga y Fierro. Y es para mí una de las mejores novelas que he leído en mi vida, y que pues una crónica desencantada de la transición, ¿no? Pero a través de una peculiarísima historia de amor entre un hombre y una mujer que atiende un teléfono erótico y a la que él llama todos los días, y a través de esas llamadas pues va haciendo un recorrido por las frustraciones que en él han generado la transición, ¿no? Entonces es una crónica política magnífica desde mi punto de vista, y enlaza con eso que decía yo hace un rato, ¿no? Que la transición dejó muchos deberes por cumplir, y que como consecuencia de esos incumplimientos pues nos encontramos en esta situación actualmente. Gracias, Juanma. Sigo con Maru, por ejemplo. Yo voy a recomendar también una novela, por eso de que hemos acabado la parte anterior, ¿no? De la potencia que tienen las pasiones y las emociones, y a veces de resignificar. Y por eso recomiendo una novela, y se llama Las Benévolas, que es de Jonathan Little, que es una novela que me ha acompañado durante este confinamiento. Y la recomiendo porque yo vivo obsesionada, casi como una perversión por este sentido de eterno retorno, de que estamos inmersos de nuevo en lógicas muy parecidas a las que ocurrieron en los años 30 en Europa. De nuevo se están reproduciendo estos auges de la ultraderecha muy similares a lo que pasó entonces en Alemania, y es una novela que narra, que acompaña con una visión bastante desencarnada a un alto cargo nazi, y están novelando cuál es la deriva del partido y cuál es la deriva de su participación dentro de esta locura que fueron los campos de concentración y el nacionalsocialismo. Y por lo tanto creo que es, bueno, pues que la recomiendo para leer, primero porque introduce eso de la banalidad del mal que nos enseñó Hannah Arendt, y porque además nos permite poner cautela y poner el freno de mano en muchas cosas que se están naturalizando, y que viéndolas a la luz de casi 100 años de historia nos permite verlo más claro, y creo que es una maravilla. Es algo ardua, pero creo que merece la pena. Gracias, Maru. Sigo con Pablo. Sí, pues yo quería recomendar un libro que se llama La trampa de la diversidad, de Daniel Bernabé, y trata un poco el tema que hemos estado hablando antes sobre las etiquetas y cómo parece que la izquierda está generando muchísimas etiquetas, pero a la vez intenta desetiquetarse, y me ha servido a mí un poco para entender por qué ese hombre blanco, por así decirlo, se aleja de la izquierda, y creo que pues, a mí me sirvió para entender cómo podemos otra vez volver a llamar a ese sector y bueno, pues para intentar que no se pierda toda esa unificación histórica de la izquierda. Gracias, Pablo, y termino con Julia. Bueno, pues yo me voy a permitir hacer dos recomendaciones. La primera es La emergencia de Vox, apuntes para combatir a la extrema derecha española, de Miguel Urbán, que está editado por Silone. Es un librito, relativamente corto, y que creo que es posiblemente el análisis más interesante o más completo que hay
de la realidad actual de la extrema derecha en España, pero también de su gestación. Quiero decir, casi la mitad del libro es una historia por las diferentes familias políticas de la extrema derecha desde la transición hasta ahora, y para gente pues que no lo conozca me parece súper interesante, pero luego además analiza los diferentes ejes discursivos y programáticos de Vox, y bueno, me parece un libro muy, muy valioso y muy, muy útil para comprender el momento actual. Y el segundo, que bueno, para mí fue una lectura que disfruté muchísimo, y creo que nos ayuda a esto que intentaba decir antes de cómo nos apoyamos en experiencias del pasado, pero no en clave nostálgica, sino en clave de impulsarnos hacia el futuro que queremos traer al presente, ¿no? Que es Panteras Negras al servicio del pueblo. Es un libro que está editado por Libros Corrientes, que por cierto es una editorial pequeñita que es una joya todo lo que hacen, y es una recopilación de textos originales de los Panteras Negras, de manifiestos y de programas de intervención social. Es una joya de libro. Hay textos quizá como más conocidos, ¿no? Tipo los 10 puntos del Pantera Negra y demás, pero luego hay otros que a mí me dejaron loquísima, tipo el texto del programa de huertos urbanos impulsado por los Panteras Negras, por ejemplo, y permíteme que diga, Pablo, que borran bastante de un plumazo, como la mitad en base a experiencias concretas históricas, la mitad de las cosas que Daniel Bernabé dice en La trampa de la diversidad, ¿no? Pero bueno, recomiendo mucho su lectura. Me lo leeré, entonces. Y más de cara también a comprender políticamente algunas de las cosas que están pasando ahora, ¿no?, en Estados Unidos. Muchas gracias, Julia. Pues con esto nos despedimos. Hoy miércoles 10 de junio. Muchas gracias a todas y a todos por venir y colaborar con este proyecto. Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Hasta la próxima. Y que se quema, no puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena, solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí.